Digo, cada vez están más extendidas, ¿no? En distintas ciudades o pueblos del interior, cosa que antes no sucedía. ¿No? Era bien propio de la ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana de Buenos Aires, pero no de distintas provincias. Hoy, lamentablemente, estamos hablando cada vez más de eso, Sí, ¿no? pese a que todavía es un patrimonio en muchos lugares, no deja de empezar a ser un tema preocupante en escala. A propósito del acto reflejo. ¿Está Claudio Jacqueline en línea? Claudio, enorme placer allí en la redacción. Te incorporamos. ¿Cómo va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, Elio. Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Bueno, empecemos por Córdoba, porque lo que acabas de decir, paro docente, temas de seguridad, un problema grave con el tema de salud que ya hubo con las muertes en la maternidad. Difícil comienzo para el presunto, y digo presunto porque nadie sabe qué va a ser de verdad, lanzamiento más allá de su frontera de Schiaretti, y además para retener la provincia, que es su gran preocupación. Y yo te diría, empiezo por lo chiquito, voy por lo grande, en medio de una situación de creciente malestar que hay. Hoy yo en la columna que publiqué en La Nación decía 2 trabajos de opinión pública, uno de Poliarquía y otro de Grupo de Opinión Política y 3.0, lo que están mostrando es un clima que se ha vuelto a deteriorar después de alguna expectativa y alguna esperanza que se había generado hacia fin de año, claro que muy vinculado con la economía, pero también con la política, y la política pasándola mal en la opinión pública. Ahora, esto, Claudio, digo, lo de la política pasándola mal en la opinión pública ya, digo, está cada vez, se profundiza más, pero ya no es novedad, ¿no? Digo, estamos hablando de una opinión pública que está cada día más alejada y más descreída de la política en general, que es una de las grandes preocupaciones de esta nueva elección, ¿no? Bueno, una de las cosas que dice uno de esos trabajos es que lo que aparece muy reiteradamente es la idea de la política habla de algo de lo que a mí no me importa, y lo que a mí me importa y cada vez me preocupa más está cada vez peor. Eso por un lado. Y por el otro lo que vemos es la imagen de los dirigentes mayoritaria y absolutamente es negativa en el promedio neto, y eso habla de que todos en algún punto están mal vistos. Con un agravante y algo muy interesante que aparecía en esta encuesta de 3.0 y GOP, que es lo que dicen respecto de la causa principal por la que no votarían a 7 dirigentes que tienen o han tenido ejercicios de cargos, y la causa principal notablemente es porque son corruptos o deshonestos. Es decir, con la misma mancha los tratamos a todos, no importa si es comprobable o no, pero esto es la mancha venenosa con la que descalificamos a todos y los metemos a todos en la misma bolsa, dice la opinión pública, y les mostramos que lo que pasa es que ustedes están en otra cosa y la vida de ustedes no es la vida mía. Este me parece que es el escenario más inquietante con el que arrancamos el año electoral. O sea, lo definirías como resignación casi. Yo te diría, sí, claramente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa es que va entre la resignación y la indiferencia es lo que empieza a aparecer, lo que auscultan los consultores de opinión pública, es que la expectativa de un cambio de gobierno no mejora el humor social. Es decir, lo que siempre ocurría, que era, bueno, cambia el gobierno y entonces empiezo a pensar que va a ser más positivo. Cuidado, porque esto además siempre tiene consecuencias no solo en el plano de la opinión pública, sino en los tomadores de decisiones y en los mercados, que cuando no ven que el horizonte de cambio sea un horizonte que abra un escenario favorable para hacer las transformaciones que la Argentina necesita, para salir de la situación crítica que tiene en la economía y en lo social, empieza a deprimirse tanto la opinión pública como la decisión de los mercados. Claro, el tema con esta idea de son todos lo mismo es cómo encarar también un año electoral mostrando en realidad diferencias entre un espacio y otro, ¿no? Bueno, este es el punto donde primero es quién te escucha, Elio, claro. Porque acá el problema que tienen es quiénes los escuchan. Lanzamiento de la semana pasada de Horacio Rodríguez Larreta, lanzamiento de la semana previa de Diego Santilli. Gran expectativa por cuál había sido la repercusión en las redes. Fin de la semana y la comprobación de que más allá del universo de las redes, el impacto real en la conversación social fue bajo.
Entonces, este es el problema que hoy están teniendo. No solo qué decís, sino quién está dispuesto a escucharte. Y hoy, en este contexto, en este comienzo del año, en este marzo que va a traer novedades en lo económico poco halagüeñas, empiezan a decirte, mirá, yo estoy para otra cosa. Cuando llegue el momento veré y veré qué hago cuando tenga que ir a votar, si es que voy a votar. Sí, en un ratito voy a hablar de lo que creo y entiendo que es la anomalía política en la cual perdemos todos, me da la impresión, Claudio, porque finalmente nadie pudo ganarle a la inflación el año pasado, ningún estrato social promedio, salvo excepciones, porque tenemos cada vez más pobres en la franja etaria más importante, que es la de los menores de 17, más allá de que todas sean muy importantes, pero allí juega un papel fundamental la nutrición infantil, en la capacidad de aprender a aprender y todo lo que ya conocemos. Pero al mismo tiempo, porque en la anomalía en la cual estamos, que ya no solo es multiplicidad de tipo de cambios, ¿no? Con un Cavallo que vuelve a plantear la idea del desdoblamiento cambiario como salvoconducto, por caso, sino, qué sé yo, un ministro del Interior que dice, cada vez que camino por la calle me piden por Cristina candidata y se supone que es el ministro por excelencia político del presidente que va por la reelección. O qué sé yo, Jorge Macri en la ciudad, que finalmente es el candidato de Patricia Bullrich, que es el adversario, el jefe de gobierno, que tiene apetito presidencial, pero que lo incluyó en su gabinete y ocupa un lugar que es el lugar de la política del propio jefe de gobierno porteño. ¿Se entiende lo que quiero marcar, no es cierto, Claudio? Claramente, Paulino, yo por eso digo, en esto es... Nunca, desde la recuperación de la democracia, se llega a una elección con tanta incertidumbre en los dos planos, en el económico y el político, porque en algunas elecciones lo que tenías era incertidumbre económica, en otras tenías incertidumbre política, porque estaba difuso el panorama. En esta vos tenés los dos elementos en un altísimo nivel de incertidumbre, porque vos no sabés ni a cuánto va a estar el dólar, ni a cuál van a ser los precios de referencia, ni quiénes van a ser los candidatos, ni quiénes lideran los principales espacios políticos. Este nivel de anomalía, que vos lo marcabas bien, caso Guado de Pedro o caso Jorge Macri, que se extiende a muchos otros, lo que te menciona es crisis de representación, crisis de liderazgo y crisis económica, financiera, porque tiene un problema enorme de financiamiento el Estado. Por lo tanto, la Argentina enfrenta un periodo electoral con un escenario que nunca vio y con un agravante, con el precedente de que en la última elección tuvo el récord de baja participación en los comicios. Por lo tanto, arrancás ese año y esa expectativa, y por eso hay baja expectativa de cambio con el próximo gobierno, en que lo que tenés es que todo el escenario está muy roto y nadie tiene una previsibilidad más o menos cierta sobre qué piso va a caminar en los próximos meses. Y con este escenario que bien planteás, digo, Claudio, los candidatos, ¿tienen claro a quién le hablan o a quién le tienen que hablar, teniendo en cuenta que del otro lado hay gente con total apatía? Bueno, primero lo que le van a hablar, es cierto que Rodríguez Larreta invirtió un poquito en la ecuación, pero lo primero que le van a hablar es a los propios. Por eso es que están muchos hablando de los propios, por eso mismo. Para todo el gobierno en funciones es un escenario muy complicado, porque hablarle a los propios significa decirle qué vas a hacer con el sueldo que no te alcanza, qué vas a hacer con la inflación que se te lo lleva todo, qué vas a hacer con que el retraso salarial, qué vas a hacer cuando venga el aumento de tarifas, qué haces cuando tenés que cargar el tanque. Este es el problema más grande que hoy tiene el oficialismo cuando tiene que hablar de los propios. Por eso para Massa se abre un horizonte mucho más complicado que el que él preveía, porque si él logra estabilizar, en algún momento le van a demandar que suelte la mano. Las provincias lo están haciendo ya, aun cuando están en buena situación las provincias hoy, porque empieza un proceso electoral desdoblado de la nación. Ese escenario implica aumentar las tensiones. Recién estaban en el programa mostrando lo que pasa con los colectiveros, lo que pasa con los docentes, lo que va a pasar la semana que viene con el agro protestando, lo que empieza a pasar con los movimientos sociales en la calle y con muchos otros gremios que están diciendo necesitamos reabrir paritaria porque a mí esto no me alcanza o lo que me ofrecieron es insuficiente. Por lo tanto, empezás a tener tensión social, tenés tensión laboral, tenés tensión política y no tenés respuestas en la economía. Un escenario de altísima complejidad para encarar este año electoral. Con una política que no sintetiza, digamos, sus dilemas y todo termina en la justicia, que es el otro enorme capítulo, y del cual vamos a hablar seguramente pronto a propósito de eso. Los jueces de la Corte no están invitados todavía para el miércoles, ¿no?
todavía no y nadie sabe qué va a pasar. No parece ser el ámbito en el que ellos quisieran estar y en el que los que invitan o los anfitriones los quisieran ver. Por lo tanto, Claro. sería una situación extraña y otra más de las enormes anomalías que vos marcabas recién. Gracias, Claudio. Enorme placer, como siempre. Igualmente, Un beso. un placer. Hasta la próxima. Por eso la gente se recuesta en las fiestas populares. Claro. Tanta gente. bien. Impresionante el fin de semana en la fiesta del lúpulo.